Buen día, somos el equipo 5 conformado por Diego Chávez y Enrique Ríos, y hoy les hablaremos del asma. Aquí está el índice, es lo que veremos a lo largo de la presentación. Primero, ¿qué es el asma? Fisiopatología, etiología, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es el asma? El asma es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias, la cual varía mucho, tanto de manera espontánea como cuando se administra tratamiento. En los asmáticos se observa un tipo especial de inflamación de las vías respiratorias que los hace más sensibles a diversos elementos desencadenantes que ocasionan una estenosis excesiva, con la disminución consecuente del flujo de aire, y con ello, la aparición de sibilancias y disneas sintomáticas. ¿A qué edad es más común? El asma aparece a cualquier edad y la frecuencia máxima se ubica a los 3 años. En los niños, la frecuencia es 2 veces mayor en los varones que en las mujeres, y en la vida adulta es similar en ambos sexos. Los estudios a largo plazo en que se han vigilado personas desde la niñez hasta los 40 años de edad señalan que muchos niños con asma dejan de mostrar síntomas durante la adolescencia, pero el problema reaparece en algún momento de la vida adulta, sobre todo cuando los síntomas fueron persistentes y el asma más grave. Los adultos asmáticos, incluidos aquellos en los que el problema comenzó durante la madurez, rara vez dejan de mostrar síntomas de manera definitiva. Fisiopatología. El asma se acompaña de inflamación crónica específica de la mucosa de las vías respiratorias bajas. Una de las finalidades básicas del tratamiento es atenuar dicha inflamación. Disminución del calibre de las vías respiratorias. Inflamación de los bronquios. Se hinchan por dentro. Broncoconstricción. Los músculos alrededor se aprietan y cierran el paso del aire. Aumento de moco. Se produce moco espeso que tapa las vías. Hiperreactividad. Reacción de forma exagerada y anormal de las vías respiratorias a diversos estímulos, como el frío, el ejercicio o los alérgenos. Etiología. Son varios los factores que desencadenan la estenosis de las vías respiratorias, las sibilancias y la disnea en asmáticos. Si bien antes se pensaba que era necesario evitar estos estímulos, en la actualidad se considera que cuando estos desencadenan el asma es simplemente porque no está bien controlada, y constituye un indicador de la necesidad de incrementar el tratamiento de control. Alérgenos. Los alérgenos inhalados activan los mastocitos con IgE fijada, lo que conduce directamente a la liberación inmediata de mediadores broncoconstrictores, con los cuales surge la respuesta temprana que es revertida por los broncodilatadores. Infecciones virales. Las infecciones virales de las vías respiratorias altas por rinovirus, virus sincicial respiratorio y coronavirus, entre otros, constituyen el factor que con más frecuencia desencadena exacerbaciones agudas graves y pueden invadir células epiteliales de las vías respiratorias bajas y altas. Factores físicos. El aire frío y la hiperventilación pueden desencadenar asma por los mismos mecanismos que intervienen en el ejercicio. La risa puede ser también un elemento desencadenante. Alimentos y dieta. Hay pocas pruebas de que las reacciones alérgicas a alimentos incrementen los síntomas asmáticos, a pesar de que muchos pacientes creen que sus molestias son inducidas por componentes particulares de algunos alimentos. Con las dietas de exclusión no se ha logrado disminuir la frecuencia de los episodios. Hormonas. En la fase premenstrual de algunas mujeres se agrava el asma y, en ocasiones, es muy grave. No se conocen en detalle los mecanismos, pero probablemente tienen que ver con una disminución de la progesterona, y los casos graves mejoran con la administración de dosis altas de dicha hormona o factores liberadores de gonadotropina. Contaminación atmosférica. El incremento de los niveles de dióxido de azufre, ozono y óxido de nitrógeno en el ambiente se vinculan con el agravamiento de los síntomas asmáticos. Signos y síntomas. Los signos físicos típicos son los estertores secos en todo el tórax durante la inspiración y, en mayor medida, durante la expiración, acompañados en ocasiones de hiperinsuflación. Algunos pacientes, en particular niños, tienen como manifestación inicial tos predominantemente no productiva, asma de la variedad tusígena. El asma controlada no suele acompañarse de signos físicos anormales. Por otro lado, los síntomas característicos del asma son sibilancias, disnea y tos, los cuales varían tanto espontáneamente como con el tratamiento. Las manifestaciones a menudo empeoran durante la noche y es típico que el individuo despierte muy temprano en la mañana. El paciente puede señalar dificultad para llenar de aire los pulmones. En algunos sujetos aumenta la producción de moco, que es espeso, pegajoso y difícil de expectorar. Diagnóstico. En general, el diagnóstico de asma se establece con base en los síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, pero suele confirmarse con estudios objetivos de la función pulmonar. Aquí tenemos una comparativa entre unos bronquiolos sin asma y con asma.
Como se puede observar, el bronquiolo normal está mucho más abierto, y el bronquiolo con asma está mucho más estrecho y tapado con moco. Tratamiento. El tratamiento del asma es directo y la mayoría de los enfermos en la actualidad recibe un tratamiento eficaz e inocuo de manos de un internista. Se ha concedido gran importancia a la farmacoterapia, pero también se han seguido varias estrategias no farmacológicas. Tratamiento con broncodilatadores. Los fármacos de esta categoría actúan más bien en el músculo liso de las vías respiratorias para eliminar la broncoconstricción propia del asma. Con ello se obtiene alivio rápido de los síntomas, pero su efecto sobre el mecanismo inflamatorio primario es mínimo o nulo. Tratamientos con controladores. Corticosteroides inhalados, ICS. Los ICS son con mucho los controladores más eficaces del asma y su empleo oportuno ha revolucionado el tratamiento antiasmático. Medicamentos broncodilatadores. Agonistas beta 2. Estos fármacos activan a los receptores adrenérgicos beta 2 que se expresan con abundancia en las vías respiratorias. Anticolinérgicos. Los antagonistas de los receptores muscarínicos, como el bromuro de ipratropio, evitan la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y la secreción de moco. Son mucho menos eficaces que los agonistas beta 2 como antiasmáticos, puesto que inhiben solo el componente reflejo colinérgico de la broncoconstricción, en tanto que los agonistas beta 2 impiden que actúen todos los mecanismos broncoconstrictores. Teofilina. La teofilina se utilizaba de manera generalizada como broncodilatador oral hace varios años, en especial por ser un fármaco barato. En la actualidad, se ha dejado de utilizar por sus efectos secundarios tan frecuentes y por la aparición de los agonistas beta 2 inhalados, que son mucho más eficaces como broncodilatadores. Medicamentos controladores. Corticosteroides sistémicos. La hidrocortisona o la metilprednisolona se administra por vía IV para tratar el asma grave y aguda, aunque algunos estudios indican que los preparados orales tienen la misma eficacia y son más fáciles de administrar. Cromonas. El cromolín y el nedocromil sódicos son controladores de asma que al parecer inhiben la activación de los mastocitos y nervios sensitivos, y por ello logran bloquear el asma inducida por algún elemento desencadenante como el ejercicio, y los síntomas inducidos por alérgenos y dióxido de azufre. Antileucotrienos. Son menos eficaces que los corticosteroides inhalados para el control de la enfermedad y ejercen menos efecto sobre la inflamación del árbol bronquial, pero son útiles como tratamiento complementario en algunos sujetos en quienes no se logra control con dosis bajas de corticosteroides inhalados. Y eso es todo por nuestra parte, muchas gracias.